Dios les bendiga a todos. En el nombre de Jesús, vamos a ver un poco tiempo la palabra del Señor. Romanos capítulo 2, versículo 13. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Dice la palabra del Señor. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Aquí tenemos algo importante en la palabra de Dios. Esta es la condición de los gentiles obedientes. Había una controversia en los tiempos del apóstol Pablo. Entonces Dios lo que quiso haber hecho es sacar a un hombre del mundo para poder pregonar el evangelio que Jesucristo trajo del cielo a la tierra. Y al hablar de esta manera, el evangelio está en la vida de un ser cristiano, el cual ha sido llamado es por el Espíritu de Dios, no es por el pensamiento propio, no es por el ideal propio, no es por nuestra propia inteligencia. Para poder pregonar el evangelio hay que entender que es el Espíritu de Dios el que nos ayuda a pregonar palabras sanas a cualquier persona humana, a las iglesias del Señor. Por eso es que la palabra de Dios, antes de todo eso, sí se dirigían por la palabra de Dios, que era ley. Mas cuando los gentiles fueron llamados, Pablo empezó a pregonar y encontramos este versículo que nos dice bien claro: porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. La palabra de Dios siempre es como una ley, pero es justificado como Dios quiere, como Dios ve que la persona se somete a obedecer la palabra de Dios. Entonces ahí es como nos da un ideal que la condición de los gentiles obedientes. Note que allí está una base para cada persona humana. Si nosotros no sabíamos, yo creo que toda la gente lo sabe el día de hoy, que nosotros como gentiles no teníamos la esperanza de salvación. Pero Dios, lleno de misericordia, sacó un hombre que era llamado Pablo. Entonces ese hombre empezó a pregonar, pero tenía que hablar acerca de la ley, que era la palabra de Dios anteriormente, porque los judíos, ellos no creyeron en Jesús, pero ellos van a ser salvos por la misericordia del Señor. Entonces ahora la gentileza lo que debe de tener es obediencia a la palabra de Dios por la voluntad divina. No es porque cada uno de nosotros lo haya merecido. Al ver Dios tanta desobediencia en su propio pueblo Israel, sacó a Pablo de un mundo lleno de dificultades, lleno de maldades. Pablo no era un hombre bueno. Yo antes también no era un hombre bueno. Con estas palabras no me estoy justificando, pero me estoy haciendo una persona que aconsejo a todo mundo humano que nosotros por pura misericordia como gentiles alcanzamos ver sido llamados de parte de Dios
y que ahora a nosotros nos conviene ser personas hacedoras, no solo oidoras, porque aparte es el cristiano oidor, pero aparte es el cristiano hacedor. Porque ahí se nota la gente obediente a la palabra de Dios y se nota la gente desobediencia de la palabra de Dios. Tiene allí dos cosas que hay que entenderlas. Pero para irnos un poco más adelante, en el versículo 19 nos habla, donde nos dice las siguientes palabras: y confías en lo que eres, guía de los ciegos, luz de los que están en tinieblas, ahora por ver sido llamados de parte de Dios, que ahora nosotros hay que entender que antes habíamos sido ciegos, pero ahora somos personas que entendemos la palabra de Dios por su misericordia, por su Espíritu Santo en la vida de nosotros. Nos ha regenerado, nos ha dado esa virtud de Dios, ese entendimiento de Dios, esa sabiduría de Dios para poder pregonarle a otros el evangelio legítimo que trajo Dios hacia la tierra. Pero ahí hay una incógnita, que por qué si él era el Hijo de Dios y era justo, lo llevaron a la cruz para que él muriera. Esto era para que él virtiera su sangre y por medio de su sangre nuestros pecados, el pecado de toda la gentileza, de toda la humanidad, pueda haber sido borrado, porque solamente esa sangre sagrada es la que podría borrar nuestros pecados. Hay que entender eso así, porque eso sí. Entonces ahí aparentemente el enemigo dijo, ahora sí lo quitamos. No, era necesario que llegara hasta allá a la cruz del Calvario para que pudiera brotar esa sangre, la que iba a quitar nuestros pecados, a lavar nuestros pecados. Esa es una de las razones que hay que entender, que el Evangelio en él, cuando nosotros nos pregonamos, ese Evangelio es porque a nosotros nos sanó, a nosotros los limpió, a nosotros los libertó para poder pregonar un Evangelio santo, un Evangelio que remodela, un Evangelio que cambia. Si yo me pusiera a contar lo que era antes, cosas y cosas, no hay tiempo. Aquí el que escribió todo esto, que era el apóstol Pablo, un hombre que era de remotamente dañino, pero Dios lo remodeló por su espíritu, por su voluntad, porque en el Evangelio se necesitan personas que ya hayan sufrido para poder tener una experiencia y poderle decir a otro, esto no lo hagas porque esto es malo. Pero sin experiencia no puede uno. Estas son experiencias vividas. Entonces nosotros que vivimos una vida que a Dios no le parecía, pues este que es malo, dijo Dios, lo sacó del mundo para su servicio. Amén. Hasta este momento llevamos años y años sirviéndole al Señor. Eso es bien agradable a Él. Vamos a ver otro versículo en el capítulo 1, verso 19 de Santiago, en el nombre de Jesús. Yo quiero que ustedes en esta tarde queden agradecidos con el Señor porque Él nos habla. No vaya a poner usted la mirada en un hombre como soy yo, porque hoy puedo estar de pie, mañana puedo estar en otro sentido. Pero en esta hora yo les suplico a todos que obedezcamos la palabra de Dios, que es el Santo Evangelio, que remodela, que cambia, que hace que uno le sirva a otros para que otros sean salvos. Esas son las metas principales de Dios para toda su humanidad. Amén.
Santiago 1:19. Vamos a leer en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor. Bendito sea Dios. Ahí es donde continúa diciendo, hacedores de la palabra. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Mire qué lindo es esto, entenderlo, que nosotros muchas veces no teníamos reparación en nuestro mismo conocimiento, ni nos habían terminado de decir alguna cosa, alguna palabra. Ya nosotros podíamos tener 2 o 3 más para ver cómo nosotros llevábamos la delantera. Pero en esta hora somos tardos, pero porque Dios así lo explica y hay que obedecer la palabra de Dios, porque muchas veces uno mismo se puede arrebatar y dice la palabra del Señor que de toda palabra sucia que los hombres hablaren, de esa tenemos que dar cuenta en aquel día. Y eso es lo que hay que evitar. Tratar de obedecer la palabra de Dios. De un hombre es nada más como un portavoz, así vamos a decirlo. Como un portavoz. Su servidor nada más es un portavoz. Y tengo que continuar firmemente para que Dios pueda usarme. Fuera de eso, no puedo cumplir. Con esto, hermanos amados, yo les suplico que seamos personas genuinas, personas que sirvamos al Señor. No oír lo que dice el enemigo de ti ni de mí, sino que oír lo que dice Dios que hagamos para su honra y su gloria. Vamos a ver allí en el capítulo 1 de Santiago, verso 25. Vamos a ver qué nos dice el versículo. Lo encontramos aquí en Santiago, capítulo 1, verso 25. Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, persevera en ello, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Este será bienaventurado en lo que hace. Mire qué lindo es saber que lo que hacemos es un producto espiritual para otros. Es un producto que a Dios le agrada, que demos una palabra legible a los oyentes, que no les mintamos, que no hagamos a las gentes que a mí me prefieran, porque esto no viene de mí, sino que esto el Señor lo trajo del cielo para toda su humanidad. Así que en este momento usted está siendo una persona rica, pero en el Espíritu Santo de Dios. Es un poder que nadie lo puede detener. Venga lo que venga, hagan lo que hagan, cuando uno va en Cristo Jesús obedeciendo, el mismo Espíritu lo guía a toda verdad y a toda justicia. Eso es lindo entender todo esto. Y esto viene a hacerle bien a otras personas. Bendito sea el Señor. Aparentemente como que regresamos a ver el versículo del mismo Santiago capítulo 1, verso 21 en esta oportunidad. Nos dice el versículo 21, por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Cuando oigamos la palabra de Dios, no vayamos a creer que porque el que estamos viendo le vamos a desobedecer o a él le vamos a obedecer. No. La palabra de Dios, cuando usted la oye, cuando mi persona la oye,
estoy oyendo a Dios, estoy obedeciendo a Dios. Y esas son partes importantes porque Dios no lo veo, porque Dios es espíritu. Él está aquí frente a mí, Él está frente a usted donde quiera que esté, en toda la tierra. Así es como se debe de entender la palabra genuina que trajo Jesucristo del cielo para toda la humanidad de gentileza, ya que por parte de Israel, si usted ve la escritura, Israel fue una persona humana, lo singularizo porque Dios cuánto no quiso por Israel, pero resulta que ahí fue un problema aparentemente bien grave, que lo que hicieron ahí fue ellos matarlo. Pero ¿por qué? Para el bien de toda la humanidad entera, toda la gentileza, para todo Israel. Ahora lo que nos toca a nosotros es obedecer la palabra, porque ella es la que los puede salvar a nosotros de cualquier circunstancia. La palabra de Dios es viva, la palabra de Dios es poder, la palabra de Dios es espíritu. Y así es como Dios puede trabajar en la vida de los seres humanos que Él ha llamado. No importa el color, no importa la nacionalidad. Lo que importa es obedecer la palabra, porque esa es la base de querer tener la palabra en nuestros corazones. Es debido que nosotros obedezcamos la palabra para poder permanecer, para poder ser salvos, porque vienen días, no como los días que estamos viviendo hoy. Cualquiera se puede asustar en estos momentos. No, pero si usted va a la Biblia, el capítulo 8, capítulo 9, capítulo 10 de Apocalipsis, ahí nos dice que vendrán ángeles de parte de Dios derramando las copas en los ríos, en las aguas. Y todo eso es terrible, lo que viene más que lo que estamos sufriendo hoy en día. Entonces es ahora el tiempo de escapar, porque aún hay que analizar que la vida humana ahora nos ve, en otro momento no nos ven. Ya nos fuimos con Cristo Jesús. Ya nos quitamos de este mundo. Así es que dejo esto en claridad para que cada uno de ustedes busque a Dios. Dios no es algo que lo vemos, Dios es espíritu. Dios tiene un gran poder para toda su humanidad. Dios nos ayuda de una manera que nosotros muchas veces no nos imaginamos lo que es ese gran poder sagrado de ese Dios vivo, que a nosotros nos remodela nuestros corazones. La condición como éramos ya no es igual. Mi persona, si yo pudiera empezar a decir cuál era mi conducta, la gente decía, bueno es fulano. No, bueno solo es Dios. Yo era una persona incorrecta, pero vino Dios y me llamó y puso su espíritu en mi propio corazón. Así es que lo que hablo es de corazón, porque eso es válido, eso se transmite por parte de Dios a otros, y otros, al obedecer la palabra, son salvos por la gran misericordia de ese Dios vivo, que es espíritu. Eso no lo olvidemos. Dios no es algo que lo vamos a ver, ahorita no, pero Él dice en su palabra que en el día final lo veremos cara a cara, tal como Él es. Amén. Amén. Los bendigo a todos en el nombre de Jesús por ver ese arduo deseo de querer o de escuchar la palabra del Señor. Cuando usted escucha la palabra y la lleva a su corazón y la pone por obra, allí es la base, se agrada a Dios. Así es que Dios no está de acuerdo en que solo la oigamos, sino que seamos personas hacedoras de la palabra. Que Dios me lo bendiga ahora y para siempre. Amén. Muchas gracias.